Bueno, ¿ya puedo seguir? Sí, sí. Bueno, entonces decíamos que en el plazo perentorio que le había dado el juez en su resolución, el demandado decide contestar la demanda y lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo es el formato de esta contestación de demanda? Es muy similar a lo que establece el artículo 330 del Código, que es el de la demanda. Este es el 354. ¿Qué es lo que debe hacer? Acá estamos en un proceso de conocimiento y cuando hablábamos de procesos de conocimiento, que eran procesos que iban del hecho al derecho, es decir, lo que había sucedido en un determinado momento, que el que va a ser actor en el juicio considera que eso le ha causado un perjuicio, que esos hechos le han causado un perjuicio, se lo cuenta al juez y le dice, en base a este perjuicio que he sufrido, vengo a solicitar que usted intervenga y que condene al demandado a restituirme tal cosa o hacer tal cosa, a dar, hacerlo, hacer, o lo que corresponda, o cumplir la obligación que él crea que se le debe, es decir, cumplir con el objeto de su pretensión. Entonces, ¿qué hace el demandado? El demandado hace lo mismo que el actor, es decir, presenta un escrito, si quiere contestar la demanda, la contestación de demanda se hace también por escrito, como la demanda, con unos requisitos muy similares algunos a los de la demanda. Es decir, debe presentarse, debe decir fulano de tal, con domicilio en tal lado, elige su abogado, constituye domicilio procesal y electrónico, ya han hablado de los domicilios hace un rato, el procesal en un lugar determinado del radio del juzgado, el electrónico que es el del abogado con su número de quit y demás especificaciones que dice la Suprema Corte, y comienza a contestar la demanda. Pone un título también, contesta demanda, por ejemplo, y pone todas esas indicaciones con el abogado que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Cada hecho que había mencionado el actor en su demanda, lo tiene que leer. Cuando el abogado se pone a contestar la demanda, lo lee cuidadosamente y hace o lo niega. Lo que nos dice el código es que esas negativas generales, niego todos los hechos, se hace habitualmente, se escribe, pero que en realidad cada hecho manifestado por el actor debe ser ratificado o negado. Entonces, inclusive todos los documentos agregados por el actor en la demanda agrega toda la documentación, toda la prueba documental la agrega en el momento y ofrece la prueba que intenta valerse. Pero también se debe reconocer el demandado en su contestación de demanda esa documentación, es decir, los hechos y la documentación que se le atribuye, así como la recepción de cartas, telegramas y todo eso. Si la respuesta es evasiva, si la respuesta no es contundente, puede considerarse que está reconociendo los hechos alegados por el actor. Y además, una vez que hace eso, que toma cada uno de los hechos alegados por el actor y los ratifica o los desconoce o los niega categóricamente, luego va a contar su versión de los hechos. Entonces especificará cuáles son los hechos que alegar en su defensa. ¿Qué es la contestación de demanda, en definitiva? Es ese momento en que respecto a la pretensión interpuesta en su contra por el actor, el demandado va a defenderse. Es un acto importantísimo. Es el acto importantísimo de defensa garantizada por el artículo 18 de nuestra Constitución. Es el acto propiamente dicho en el que el demandado se defiende. ¿De qué se defiende? De esa pretensión interpuesta por el actor. Entonces, por eso es necesario que sea clara la ratificación o negación de los hechos y después que explique los hechos tan claramente
los hechos que hacen a su defensa, ¿no? Tan claramente como lo habrá hecho el actor en el momento de alegarlos. Entonces va a contar su versión de los hechos. Luego sigue el formato de la contestación de demanda muy similar a la demanda, porque tiene el título, tiene el exordio, la iniciación, quién viene, con quién se presenta, que viene a contestar la demanda, niega y reconoce los hechos, cuenta su versión de los hechos, luego viene la prueba, luego en el proceso judicial los hechos, cada hecho existirá para el juez en el momento oportuno, en el momento de la sentencia, si lo considera probado o no, a través de los distintos medios de prueba. Es decir, la realidad de los hechos en el proceso, al juez lo que le llega es ese expediente procesal que tiene ahí. Tiene que reconstruir, se reconstruye en el expediente el hecho que pasó en el pasado para que luego el juez decida cuál de los dos tiene razón. ¿Y qué es lo que hace el juez luego en su sentencia? Le da la razón a uno o a otro. El proceso es como un juego de suma cero. Todo lo que uno gana, el otro lo pierde. Gana uno o gana el otro. Si gana el actor, el juez, ¿qué va a hacer en la sentencia? Va a aceptar la demanda, va a ser lugar a la demanda, y si considera que no tiene razón va a rechazar la demanda. Ahora, para llegar a ese momento, lógicamente, tienen que haber sido demostrados los hechos alegados tanto por el actor en la demanda como por el demandado en su defensa. Eso se hace en la etapa probatoria del proceso. Si bien los hechos primero se alegan en la demanda, se niegan o ratifican en la contestación de demanda, luego se prueban en la etapa del proceso. Entonces, ¿cómo termina la contestación de demanda? Igual que la demanda, con un petitorio. Una vez, el derecho es lo mismo, el derecho lo dice el juez. Entonces, también en la contestación de demanda uno puede alegar el derecho, puede confundirse, quizás se confunde de artículo el abogado, pero el derecho siempre lo dice el juez. Y luego de eso hay un petitorio en que, ¿qué va a decir? En el petitorio, así como el actor pedía que se haga lugar a la demanda, el demandado va a pedir que se rechace la demanda también con costas a la parte actora. Ese es el formato de la demanda, el típico formato de la contestación de demanda, perdón. El demandado tiene distintas actitudes, tiene otras, puede hacer otras cosas además de contestar la demanda. Una de las otras cuestiones que puede hacer es la llamada reconvención, reconvenir, que se da en el caso en que el demandado tiene contra el actor una pretensión autónoma diferente. Es decir, que él lo quiere demandar al actor también, pero por la misma relación jurídica de la que se trata. Entonces, tiene una pretensión contra el actor. Por eso se dice que la reconvención es una demanda autónoma que el demandado, o sea, el legitimado pasivo, introduce al contestar la demanda, porque el momento procesal de hacerlo es justamente contesta la demanda. En el escrito se pone contesta demanda, hace todo lo que habíamos dicho recién de contestar la demanda, y luego pone otro título, reconviene, y ahí introduce esta pretensión autónoma que tiene contra el actor. Ahora, la reconvención, si va a reconvenir el demandado, solo lo puede hacer en algo derivado de la misma situación, de la misma relación jurídica, entre las mismas partes y por la misma relación jurídica. Supongamos, por ejemplo, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito en que uno dice que le causó un perjuicio al otro y el demandado considera que el que causó el perjuicio es el actor. Entonces, la relación jurídica es la misma, fue el mismo accidente de tránsito. Por eso tiene que ser dentro del mismo escrito de contestación de demanda, ahí mismo el demandado deduce la reconvención, en la misma forma prescripta para la demanda, y si considera que tiene derecho a hacerlo, pero derivado de que sea admisible, que se pueda deducir dentro de este mismo proceso, porque es derivado de la misma relación jurídica que une a las partes.
Entonces, lo debe hacer en el escrito que contesta la demanda, seguirá los mismos lineamientos prescriptos para la demanda y para la contestación, para la demanda, que es el mismo formato de la demanda, y las pretensiones deben derivar de esa misma relación jurídica que une a las partes. Ustedes van a encontrar en algunos textos que esta reconvención se llama también a veces, se le pone el nombre de contrademanda, porque es como una demanda que hace el demandado contra el actor. Ese es el formato de la reconvención. Esto es explicado medio rápido. Si tuviéramos más tiempo, explicamos un poco más. Después, bueno, cualquier cosa ustedes preguntan. Por eso, ella lo... Bueno, ¿qué otras cosas puede hacer el demandado? ¿Qué otras cosas puede hacer el demandado, además de contestar la demanda y además de presentar la reconvención? El demandado, habíamos dicho que la contestación de demanda es ese acto mediante el cual el demandado se defiende de las alegaciones y de esa pretensión que tiene el actor contra él. Entonces, además de contestar simplemente la demanda, podría interponer lo que se llaman excepciones procesales. La excepción es una articulación que hace el demandado para contrarrestar o extinguir la acción ejercida por la actora. Es decir, a ver, un momentito, me defiendo del todo, pero esto considero que esta acción que me están interponiendo por algunas cuestiones procesales, de forma, o algunas cuestiones de fondo, materiales, no debería prosperar. Y entonces las voy a articular. Como demandado, voy a interponer una excepción. Hay distintos tipos de excepciones. Acabo de decir que algunas son para contrarrestar o extinguir la acción ejercida por la actora. Entonces, algunas se llaman excepciones dilatorias, algunas son excepciones dilatorias y otras son excepciones perentorias. Como su nombre lo indica, lo dilatorio dilata la acción del actor por un determinado tiempo, porque la acción puede seguir, puede continuar, a veces en otro lado, a veces modificando algo que haya estado mal en la demanda y que el demandado lo hace saber en este momento y entonces se modifica y luego continúa, a veces por la existencia de otro proceso y entonces se decide cuál de los dos continúa, a veces porque está hecha mal la demanda, y acá les estoy mostrando todas las posibilidades que tienen estas excepciones dilatorias, que las vamos a ver cortito. La incompetencia, que algo ya saben ustedes de incompetencia porque habían estudiado, si no mal recuerdo, hace poco tiempo algo, cuando estudiamos competencia, veíamos la excepción de incompetencia. ¿Qué pasa cuando el demandado considera que el actor inició esa demanda que le llega a él en estos momentos ante un juzgado que considera que es incompetente? Entonces puede plantearlo a través de esta llamada excepción de incompetencia, que es dilatoria, porque como ustedes habrán visto cuando estudiamos las cuestiones de competencia, veíamos que el demandado podía interponer, ya sea ante el juzgado que lo citó o ante el juzgado que él lo pretende, eran las dos formas de plantear la incompetencia. Podía oponer esta excepción de incompetencia para decir, no, un momentito, este juzgado que me está llamando yo considero que no es competente. Ahora, ¿qué pasa con esta excepción de incompetencia? ¿Se termina el proceso allí? No. Es decir, se decide cuál de los jueces es competente y la acción que había iniciado el actor
continúa, ya sea en el juzgado que citó al demandado o en otro, si es que se declaró la incompetencia, pero va a continuar. Por eso decimos que es una excepción dilatoria, la excepción de incompetencia. Otra de las excepciones dilatorias es la falta de personería. La falta de personería significa que puede haber afectar la capacidad civil de las personas que intervienen como actores en el proceso, o en el caso de representación convencional puede haber ser insuficiente quizás el poder que se ha presentado. Entonces falta personería. Esto, si al ser detectado y al ponerlo el demandado como excepción, se le da traslado al actor y se subsana si alguien se presentó sin la representación suficiente, se presentará como corresponde, o si se presentó sin el poder suficiente, se presentará como corresponde, y entonces es solo una excepción dilatoria que deberá ser subsanada. ¿Qué es este término que tenemos ahí? Litis pendencia. Litis pendencia. ¿A qué suena? Litis es litigio, y pendencia es que hay otro litigio pendiente, es decir, hay dos procesos entre las mismas partes por el mismo objeto, por la misma pretensión, en dos juzgados diferentes. Entonces, no pueden continuar dos procesos entre las mismas partes, por el mismo objeto, porque atacaría la seguridad jurídica. Podrían dictar hasta sentencias diferentes, así que eso no es lo que corresponde. Entonces, si se detecta que hay, porque se inició con otro profesional, otro proceso igual entre las mismas partes y con el mismo objeto, el demandado lo hará saber, y mediante una excepción dilatoria de litispendencia, y entonces continuará uno de los dos procesos, aquel que esté más adelantado o el que se haya notificado primero la demanda. Otra de las cuestiones que da lugar a las excepciones dilatorias es el defecto legal. El defecto legal en la demanda, es decir, que la demanda tenga o esté mal redactada. Acá hace un rato les comentaba el doctor Fresinga cómo tenía que ser el relato de los hechos y cómo tiene que estar redactada la demanda, y que a veces hay demandas que son patéticas, que están redactadas tan feas y tan horribles que no se entiende, que empiezan, como decía él, por el final y es todo un embrollo. Y entonces aquel que tiene que defenderse, habíamos dicho que lo principal en la contestación de la demanda era poder ratificar o negar los hechos. Si yo los hechos que estoy leyendo no los entiendo porque están mal redactados, bueno, puedo poner la excepción de defecto legal para que se aclare y para poder, lo mínimo que tengo que hacer para poder contestar una demanda es entender lo que me están pidiendo. Y hay letrados que a veces escriben bastante mal sus demandas. Entonces puede ocurrir que el demandado tenga la posibilidad, o tiene la posibilidad, Dios gracias, de poner esta excepción de defecto legal. Y la última de las excepciones dilatorias sería la excepción de arraigo, que es en el caso de que el actor que inicia la demanda no tenga domicilio en la República. Entonces tendrá que presentarse y acreditar o dar una caución o acreditar algo porque puede causar un perjuicio y no hay lugar donde ubicarlo porque no vive en este país. Entonces, bueno, es otra de las excepciones dilatorias. Se soluciona el tema, se acredita lo que se tiene que acreditar y se continúa con el proceso. Luego tenemos las llamadas excepciones perentorias. Todo lo perentorio tiene un vencimiento que significa que una vez que se prevence que ocurre eso, no se puede continuar. Entonces, con las dilatorias
seguíamos adelante con el proceso. Cuando hay una excepción perentoria y el juez la acepta, es decir, le hace lugar, el proceso acá sí termina. Entonces, ¿cuáles son los casos de excepciones perentorias? Excepciones que pone el demandado frente al progreso de la acción entablada por el actor, que tienen carácter perentorio. Una es la falta de legitimación para obrar, es decir, para estar válidamente en un proceso, las partes deben ser tanto el legitimado activo, el actor, como el legitimado pasivo, el demandado, ser quienes están involucrados en esa relación jurídica que da origen a este proceso. Pero a veces puede ocurrir que falte legitimación tanto o en la parte actora o en la parte demandada. En la parte actora, por ejemplo, alguien se pone a demandar el desalojo de un inmueble, por ejemplo, que no le pertenece y que no y realmente no está legitimado para obrar porque no está en esa relación jurídica con aquel que quiere demandar, sea en ese caso o en otro. Entonces, una de las formas es interponer, es decir, interponer la excepción de falta de legitimación para obrar, porque no es el legitimado activo, no es quien le corresponde ser el titular no es el titular de la relación jurídica, no es quien me puede demandar. El que me está demandando no está capaz, no está legitimado para demandarme. También podría ser una falta de legitimación pasiva, por ejemplo, que la falta de legitimación sea el demandado, que demanden a alguien que no es responsable de la relación, no está en la relación jurídica con el actor. Por ejemplo, yo quiero demandar a Juan Pérez, pero me equivoco de Juan Pérez, es un homónimo. Entonces, interpongo una demanda contra Juan Pérez porque considero que Juan Pérez me causó un perjuicio, pero Juan Pérez que me causó el perjuicio es otro. Entonces no es el legitimado, pasivo que corresponde. Entonces, cuando no se es titular de la relación jurídica, existe esta excepción perentoria que es la de falta de legitimación para obrar. Otra de las excepciones perentorias es la cosa juzgada. Cosa juzgada lo vamos a estudiar un poquito más adelante, un poco más en extenso, pero ¿qué es esto de la cosa juzgada? La cosa juzgada es una cualidad que adquiere la sentencia firme, la sentencia que dicta el juez, una vez que ha sido notificada, consentida, que ya no se puede interponer recursos contra ella, y adquiere esta firmeza que se llama irrevocabilidad. Esa sentencia, una vez que adquiere la calidad de cosa juzgada, es irrevocable, ya no puede modificarse nunca más. Entonces, si ya hubo un asunto cuya sentencia entró en calidad de cosa juzgada y alguien inicia equivocadamente un proceso en el que ya un juez determinó y esa sentencia quedó firme, entonces el demandado puede interponer esta excepción de cosa juzgada como excepción. Puede interponer la cosa juzgada como excepción. Momentito, ya está, acá tengo la sentencia notificada y firme de que ese asunto ya terminó. Lo mismo con la transacción y la conciliación. La transacción se da en el caso de acuerdo entre partes que suscriben un acuerdo por el que, frente a un reclamo de la parte que ahora en este proceso actúa como parte actora, y la demandada hicieron un acuerdo y llegaron a resolverlo con un monto determinado y suscribiéndolo a ambas partes. Pedía 100.000, arreglaron en 50.000. Y lo transó. Transar o transigir es que las partes se hacen concesiones recíprocas entre sí y resuelven una situación por un acuerdo, por una mediación, por un acuerdo suscrito entre las partes.
frente a eso ya hay una novación, es decir, ya esa deuda que tenía, que podría tener, que hipotéticamente tendría, por el hecho que da motivo a la demanda, ya fue resuelto y las partes lo han acordado. Entonces, se trae la transacción o el acuerdo al proceso y da lugar a una excepción perentoria, ya termina el proceso ahí porque la transacción es válida. Lo mismo si hubiera habido una conciliación, ya sea en un proceso o fuera de un proceso, o una conciliación, que la diferencia entre la transacción y la conciliación es que en la conciliación hay un tercero que, por ejemplo, conocerán las conciliaciones laborales, que está el SECLO en el ámbito de la capital federal, o una conciliación en un proceso civil en el que el juez instó a las partes a llegar a una conciliación y se ha también hecho un acuerdo. Bueno, si ya hay un acuerdo firme entre las partes, firmado y consentido por las partes, lógicamente dará lugar a una excepción perentoria. Y otra de las excepciones perentorias es la prescripción. La prescripción es un modo de adquirir derechos y perderlos también por adquirir en el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Que la llamada usucapión, y si no de perder derechos por el transcurso del tiempo. Las acciones para interponer y reclamar los derechos no son perpetuas. No sería lógicamente jurídico que uno tuviera la incertidumbre de que tengo un accidente hoy y dentro de 50 años le puedan reclamar a mis hijos o a mí misma, que no voy a estar, yo seguro que no voy a estar, que esas acciones sean perpetuas. Entonces el código nos establece plazos de prescripción de las acciones. Por ejemplo, les doy el ejemplo del nuevo código civil y comercial, que da el caso que antes eran 2 años las acciones de daños y ahora son 3, ¿no? Se ha modificado a 3. Bueno, vencido ese plazo, ya la acción no se puede iniciar. Y si se inicia, pues se pone una excepción perentoria y lógicamente se va a ganar. Bueno, esto es más o menos para que tengan un pantallazo sobre las excepciones procesales. Daría para hablar 5 años seguidos, que no va a ser el caso. Tenemos también que mencionar a los presupuestos procesales y su diferencia con las excepciones procesales. Porque los presupuestos son condiciones, requisitos que existen de hecho y de derecho, sin los cuales no se puede, el proceso no va a tener una validez formal. Así hay cuestiones que hay que cumplir para que el proceso no llegue a tacharse o a llegar no llegue a tener una nulidad en sí mismo. Entonces, para poder llegar a tener una sentencia válida, motivada y bien hecha, que se tienen que cumplir con todos estos presupuestos procesales. Son requisitos indispensables para esta relación jurídico-procesal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, me van a decir ustedes, entre la excepción que también hace que se extinga, o se dilate o se extinga el proceso, con estos presupuestos procesales? La excepción procesal, que es lo que estuvimos hablando rápidamente hace un ratito, se opone al progreso de la acción. En cambio, los presupuestos procesales se refieren a esta relación jurídica procesal dentro del proceso. Entonces, ¿para qué? Para evitar que la sentencia sea nula. ¿Cuáles son? La falta del presupuesto procesal hace nulo, puede volver nula la sentencia. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Hay un montón, algunos son de forma, otros son de fondo, unos son materiales, algunos son de la acción, unos son previos a la iniciación, algunos están dentro del procedimiento.
Vamos a nombrar algunos, y ustedes vamos a tratar de explicar lo que podamos, lo que lleguemos. No sé cómo estamos con el tiempo. No te Un escucho. segundito que te estaba habilitándome el micrófono. Estos chicos, si Ah, quieren, lo pueden ver de la Filmina, no es complicado y estuvimos hablando de todo. Y si te parece, vamos a hablar del proceso en rebeldía y la traba de litis, que es lo que nos bueno, falta. ¿Eh? Esto lo pueden ver y estudiar de la porque es Filmina porque fácil, esto. es ver cuáles son, tienen que saber bien qué son los presupuestos procesales, qué diferencia tienen con las excepciones y saber algunos de estos, porque si no, yo creo que es tanta la información de la clase de hoy que se van a hacer un matete. Entonces, si quieren lo vemos o lo preguntan en la clase próxima. Vamos a ver el asunto de rebeldía que es interesante. Yo les decía cuando empezábamos a hablar de este tema que el demandado frente a la cédula de notificación de demanda podía hacer muchas cosas, podía tomar todas estas actitudes que estuvimos viendo en esta clase, y otra de las actitudes que puede tomar es ninguna, no presentarse, directamente no hacer nada. Entonces, ¿qué pasa en estos procesos en que el demandado no se presenta y no contesta? Entonces, ordenado el traslado de la demanda, como decíamos antes, por el juez, notificada la demandada en su domicilio real, tengo la notificación, está perfecto, pero vence el plazo de 5, 10, 15 días dado por el juez, plazo de gracia también, y el demandado no se presentó. Entonces, hace caso omiso de esa citación que le hizo el juzgado y no se presenta a estar a derecho. Entonces, hay un artículo específico, el artículo 59 del Código de Procedimientos, que nos dice que la parte debidamente notificada, que es, por supuesto, lo más importante, uno de los actos más importantes del proceso es el acto de notificación de la demanda, ¿no? Porque esto abre a que pueda lograrse la traba de la litis y que podamos desarrollar el proceso. Ahora, ¿qué pasa en este caso con que la notificación de la demanda estuvo perfecta, pero el demandado no comparece? Entonces, no comparece o a veces puede comparecer y abandonar el proceso luego. Pero vamos al caso puntual de que no se presenta. Entonces, la parte actora puede solicitar, en el caso de que vencido el plazo otorgado por el juez al demandado para que se presente y la conteste, no contestó y se le venció el plazo. Entonces, puede pedir la parte actora que se lo declare en rebeldía, pero tiene que estar, ya dijimos, debidamente notificado, no habérsele vencido el plazo y no haber contestado. Entonces, acá la parte actora pide, no lo puede hacer el juez de oficio, sino que debe ser a pedido de la parte actora, pide que se declare la rebeldía. Entonces el juez constata que haya sucedido esto, que haya sido debidamente notificado, que haya vencido el plazo y que no haya comparecido, que no haya contestado la demanda o que no se haya presentado, entonces en una resolución declara al demandado en rebeldía. Entonces, que a su vez esta resolución judicial debe nuevamente, o debe ser notificada otra vez la rebeldía al domicilio real del demandado. Y entonces allí la rebeldía va a estar notificada y firme. Una vez que está firme la rebeldía, es decir, notificada nuevamente en el domicilio del demandado, ahí va a tener los efectos. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias de esta declaración de rebeldía? La rebeldía declarada y firme da la presunción de veracidad de los hechos lícitos. Lícitos son los legales, no me pongan ilícitos, lícitos, afirmados por quien obtuvo la declaración. Entonces, las costas de ese proceso van a ser a cargo del rebelde. Es decir, ustedes de eso ya lo vamos a estudiar en una de las últimas unidades, que son las costas del proceso, todos los gastos, costos que tenga el proceso. El juez, ¿qué va a suceder luego
con este proceso en el que está declarada la rebeldía y firme. ¿Se va a dictar sentencia enseguida? ¿Le va a dar toda la razón el juez en el acto al actor? No, no es tan así, porque el juez puede ordenar igual la apertura a prueba o mandar a practicar algunas diligencias o trámites que sean necesarios para la resolución, para tener el pleno conocimiento de lo que es el esclarecimiento de la verdad de los hechos que está manifestando o que alegó el actor en el escrito de demanda, ¿no? Entonces, igualmente puede ordenar la apertura a prueba. ¿Qué pasa con las distintas notificaciones que se tengan que hacer al demandado en el proceso? Imagínense ustedes que en este caso el demandado no contestó, no apareció, no constituyó domicilio, no tiene domicilio constituido. Salvo la notificación de rebeldía y luego la sentencia, todas las demás notificaciones se le van a hacer en los estrados del juzgado. ¿Qué significa? Que algunos juzgados exigen que se mande una cédula a estrados del juzgado, otros no, otros consideran que ya con haberse dictado la rebeldía notificada y firme, una vez que está firme la rebeldía, queda notificado en el Ministerio Legis, por el solo hecho del transcurso del tiempo queda notificado. Es decir, se considera que ya está notificado en los estrados del juzgado. Y además la posibilidad que tiene el actor desde el momento en que se decreta la rebeldía o que queda la rebeldía declarada y firme, puede pedir medidas precautorias contra el actor. ¿Qué pasa si posteriormente vuelve el rebelde y se le ocurre presentarse nuevamente en el proceso? Presentarse, nuevamente no, porque no se había presentado. Presentarse en el proceso. ¿Qué pasa? ¿Se le permite? Sí, se le permite, pero lo que pudo haber hecho antes no lo puede hacer, porque acá tenemos la famosa perentoriedad de los plazos que ocurren. Es decir, si ya el término para contestar demanda terminó, no lo puede hacer en el futuro. Si podía alegar algo sobre una prueba y no lo hizo en su momento, cuando se presenta ya venció el plazo, tampoco lo podrá hacer. Podrá hacer, sí podrá Inés, controlar la prueba, si no, todavía no se realizó. Podrá Inés, hacer ¿te interrumpo un cuestiones. Segundito? Sí. Solamente el punto 7 ahí queda que no se puede impugnar la sentencia y se nos va a cortar, así que bueno. hacemos el rebelde, la sentencia se le tiene que notificar en el domicilio, pero esa sentencia no la puede impugnar, no puede apelarla. Impugnar un acto de impugnación sería el recurso de apelación, ¿no? No puede apelar la sentencia. Así que hacemos la última esas son conexión. otras consecuencias de la rebeldía. Con esto más o menos